Bueno, y en esta jornada vamos a iniciar esta profundidad de campos en una sesión especial aquí en el canal del Senado, porque estamos con la presidenta de la Cámara Alta, la senadora Yasna Proboste Campillay. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Sergio, un agrado poder estar en contacto a través suyo con todos quienes siguen diariamente las actividades del Senado. Senadora, me imagino que, bueno, aparte de los saludos protocolares, también ha recibido más de algún saludo de sus compañeros de profesión, los profesores también. Entiendo que usted, como fue dirigente estudiantil, también hay muchos recuerdos por ahí y reconocimiento a raíz de esta asunción al mando de la Cámara Alta. Así es, bueno, dentro de todos los saludos de este corto tiempo, hay varios que son bien especiales. Uno de un video de estudiantes actuales de la carrera de Educación Física de la Universidad de Playa Ancha, que fue muy lindo ese día, además de la votación, además de mi familia. Estuvo también el rector de la Universidad de Playa Ancha, mis compañeros de colegio, de universidad, profesores, vecinos, tanta gente que a lo largo de estos años uno ha ido conociendo, se ha ido comprometiendo con ellos y también se sienten partícipes de este momento y son una fuente de energía para enfrentar estos intensos días, Sergio. Senadora, cuando uno ve su desarrollo desde el punto de vista político y la responsabilidad que ha tenido en distintos momentos de su historia, digamos, al servicio público, ve que fue, bueno, diputada, pero también ministra de Estado. Quizás uno de los momentos que más la marcó fue el hecho de ser ministra de Educación, un cargo muy relevante para la situación de nuestro país, donde la educación se considera que un pilar fundamental para el desarrollo. Pero al mismo tiempo, ahí usted sufrió un traspié que fue muy, muy duro. Ese momento, ¿cómo lo contrasta usted con la situación que está viviendo hoy día, que la ubica como la segunda autoridad de la República? Yo creo que es bien importante, sin duda que es un momento que a uno lo marca cuando es objeto de una situación de tanta injusticia, pero también a lo largo de mi vida como servidora pública hay momentos que son muy especiales. Yo fui gobernadora siendo muy joven. Bueno, una de las cosas que uno dice en política, uno pasa a los 50 y sigue siendo joven para los mayores, pero yo tenía 27 años cuando asumí como gobernadora y nos tocó enfrentar situaciones muy complejas. Y yo creo que esos son también momentos que para mí han marcado mucho mi vida de servicio público, de compromiso con la comunidad. Fui intendenta y eso también a uno le permite tener una relación con el territorio, con la comunidad distinta. Y de hechos positivos que también han marcado mi vida, me tocó acompañar a la presidenta Bachelet como directora ejecutiva de la Fundación Integra en su primer gobierno, con todo el despliegue de los primeros 100 días, de la meta de 350 nuevas salas cuna, en donde la Fundación Integra jugó un rol muy, muy importante y por lo tanto eso también ha ido marcando mi vida, no solo en mi compromiso educativo, sino también en la primera infancia. Entonces yo creo que la vida tiene que ver con eso, con la composición más genuina, en donde hay elementos de mucha alegría, hay otros momentos de más sombra, pero yo, además por mi cosmovisión, siempre tiendo a quedarme con la luz, con los colores, con las cosas positivas. Y por cierto, claro, el año 2008, la acusación constitucional, que fue una operación política, que incluso la escribieron en un libro posteriormente los autores de aquello, de una situación basada en un informe preliminar de la Contraloría respecto de hechos que ocurrieron en el Ministerio de Educación muchísimo antes que yo llegara siquiera a pensar en ser ministra de Estado. Y bueno, y estos parlamentarios que escribieron en su libro después del desalojo consideraban que esto era parte fundamental de desalojar a quienes estaban en ese momento en el gobierno, que era la centroizquierda, y dar paso así al gobierno del presidente Piñera I.
Ese es un capítulo que para mí también está cerrado en mi vida y hoy día en esta tarea de senadora, con una gratitud enorme a la gente de nuestra región, de Atacama, que nos entregó su apoyo, su respaldo y me eligió su representante en esa calidad. Estoy en el Senado y bueno, y la oposición, que somos mayoría, me ha conferido también esta importante responsabilidad que valoro, que recibo con mucha humildad, pero con un enorme compromiso, a partir de lo que uno es, ¿no? Una mujer de regiones, y que esperamos también eso contribuya a acercar la tarea que realiza el Senado con toda la comunidad. Usted ha expresado un concepto en esta conversación que me parece interesante relativo a la cosmovisión. Usted es descendiente de Aguita. Me gustaría conocer cuál es la mirada que tiene usted con respecto a la incorporación, a la inclusión que se ha hecho de nuestros pueblos originarios en distintas instancias institucionales y que hoy día les da, por supuesto, mayor visibilidad a pueblos que dieron origen a nuestra cultura, a nuestra nacionalidad, pero al mismo tiempo que en ciertos momentos de la historia fueron aplastados verdaderamente. Bueno, nosotros creemos que parte de este nuevo Chile es que tiene que escribirse con la mirada y dejar los pueblos originarios de tener vocerías en el Parlamento y ser realmente protagonistas de estas transformaciones. Y por eso que para nosotros también la participación nuestra en esta mesa del Senado, en mi calidad de presidenta, tiene una connotación especial porque el país está viviendo un momento, una coyuntura que es muy histórica, en donde estamos a puertas de escribir una nueva constitución de forma paritaria, con igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, y con escaños reservados. Yo, Sergio, creo que el número que finalmente acordamos de 17 es un número insuficiente. No estuvimos de acuerdo con eso, nos parecía que un número apoyado al menos con lo que son los datos oficiales del censo, era a lo menos 23 representantes en esta convención. Tuvimos un bloqueo permanente del oficialismo para no alcanzar a un número mayor. Y, y a pesar de todas las dificultades, ayer conversábamos con representantes del pueblo chango, que están con dificultades, los dieguitas también, respecto de sus inscripciones, de las facilidades que se les dan como candidatos a la constituyente, al igual que los que no son indígenas, ellos tienen las mismas facilidades para obtener los permisos de circulación y hacer las campañas para circular en este periodo de restricciones producto de la alerta sanitaria. Y por lo tanto hay un conjunto todavía de dificultades, no solo para estar en la papeleta, sino también para poder ser elegidos y elegidas. Entonces creo que esta situación además es un momento que abre una oportunidad para nuestro país, una oportunidad para dialogar, para incorporar la visión y las cosmovisiones de nuestros pueblos, de la diversidad, de la plurinacionalidad que tiene nuestro país, y que esto debiera estar finalmente plasmado en una nueva constitución, pero además esta experiencia de escaños reservados debiera no agotarse solo en el proceso constituyente, sino que avanzar también a escaños reservados en otros espacios de participación política, como el Parlamento, como los consejos comunales, etc. Bueno, el pueblo de Aguita quedó entiendo, con un representante o una representante para participar, digamos, de la Asamblea Constituyente, pero Bien. yo quiero plantearle a usted también un tema que me parece que es súper importante porque la cercanía que tiene usted desde el punto de vista del origen con el pueblo mapuche, que también ha estado en la misma tesitura de conseguir mayor representación, y en la Araucanía o en la macrozona que ubica al Biobío, la Araucanía y parte de la región de los ríos también, donde hay un conflicto que es multidimensional y que no ha sido resuelto debidamente por los distintos gobiernos. ¿Usted cree que ahora existe la oportunidad de alcanzar niveles de integración, de reconocimiento, de hacer ese paso tan importante que significa que son otros, que son diferentes, pero que son parte también de la comunidad? O sea, somos parte de las comunidades e incluso estábamos antes que se constituyera
esta nación. Por lo tanto, ese es un reconocimiento de base, de origen, que debe estar en la memoria, pero también en la forma en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros pueblos, con los problemas que son distintos. ¿Ah? Cuando uno recorre este país y ve que los pueblos del norte, por ejemplo, mantienen una tensión permanente en su lucha por recuperar, por mantener el agua como un elemento ancestral versus actividades extractivas, es complejo. En el sur también. Y en esto nosotros lo hemos conversado largamente con el señor Francisco Buenchumilla, senador de nuestra bancada, en que es un problema que tiene una larga data y es un problema, te lo dijo Sergio, multidimensional, pero que tiene un fuerte componente político. Y si no, nosotros no somos capaces de colocar esto sobre la mesa, lo que vamos a perpetuar son situaciones como las que se han ido agudizando en el último tiempo. Y creemos que la respuesta no es avanzar en militarizar o mayor represión policial, porque esa también es una fracasada en la zona. Aquí hay condiciones que son políticas, tiene que ver con la restitución de tierras, pero en serio, en abrir espacios de diálogo. Yo creo que para todos, población indígena y no indígena, esto es una situación que genera un cansancio, que genera un agotamiento, que tenemos que ser capaces de restablecer una paz social, de mejor convivencia, y para eso tenemos que abordar estos problemas que yo también quiero ser muy justa, no es un problema que se desencadene solo ahora en esta administración. Esto tiene una larga data y cuando se han planteado alternativas más de fondo, como lo hizo Francisco Buenchumilla mientras era intendente, finalmente terminaron con su salida. Entonces creo que esto da cuenta en que necesitamos tener una voluntad de aproximarnos a entender que el problema tiene distintas dimensiones, pero la dimensión política es crucial. Ahora, cuando se discutieron una serie de temas que hoy día están en la agenda de la preocupación de la sociedad y de las instituciones del país, ha habido intentos de diálogo, según se anunció en su momento el presidente de la República, incluso entre otras personalidades tuvo a su antecesora en el Palacio de la Moneda, pero ella describió que en realidad no hubo diálogo, que fue un monólogo, y después la dejaron parada sola hablando ella, después que estaban otras autoridades, incluido el presidente de la República, que se retiraron del lugar. ¿Usted cree que eso produjo un daño que tiene reparación en la gestión que usted está encabezando ahora frente a la Cámara Alta? Bueno, mire, lo hemos señalado con mucha claridad, Sergio. Yo creo que en el día de hoy, en términos ciudadanos, las institucionalidades públicas no gozan de la mayor confianza ciudadana. Y para eso nosotros tenemos que hacer esfuerzos de redignificación, ¿ah? Como a nosotros nos gusta señalarlo, de resignificación, de lo que significan los roles que cada uno asume. El presidente de la República como jefe de Estado tiene un rol, y la presidencia del Senado también tiene un rol como segunda autoridad política del país. Y por lo tanto, nosotros esperamos que las situaciones que le tocó vivir a nuestra antecesora y que contó con toda la solidaridad nuestra, no se repitan. Y no se repitan porque hoy día una parte importante de alcanzar la paz social que se ha perdido en esta administración tiene que ver con que cada cual asuma sus responsabilidades con la dignidad del cargo que esto implica. Le quiero preguntar con respecto a la ilusión que se ha creado en mucha gente acerca de hacer cambios sustantivos a la Carta Fundamental, cuando resulta que la oposición lleva 6 listas y la derecha lleva una sola lista para la Asamblea Constituyente. ¿Cómo ve usted el panorama de alcanzar el objetivo que se han propuesto distintos sectores de la sociedad, de las organizaciones sociales y también del mundo político? A mí no me gusta la proliferación de listas, quiero ser bien sincera, creo que eso es complejo, pero respecto de aquello hay muy capacidad de incidir. Creo que la noche del 11 de enero, cuando finalmente no se llegaron a estos acuerdos de poder tener una lista única con todas las fuerzas progresistas que buscan reformas profundas a nuestra Carta Fundamental, en definitiva a nuestro modelo de sociedad, porque eso es lo que está en juego, Sergio. Lo que está en juego es cuál es el tipo de sociedad en el que nosotros queremos vivir y a partir de eso cuál
cuál es el modelo de protección social que sirve a ese modelo de país, cuál es el modelo educativo que sirve a ese modelo de país, etcétera. Entonces, creo que nosotros, que las fuerzas progresistas de nuestro país, tenemos bastante coincidencia respecto de esta mirada de lo que debieran ser las grandes transformaciones de Chile. Sin embargo, ese proceso de la inscripción de las listas estaba absolutamente ajeno a lo que el propio Parlamento pueda decir y la ciudadanía también. Entonces, yo creo que los resultados de estas elecciones del 10 y el 11 de abril van a depender mucho si es que somos capaces también, todas las fuerzas progresistas de Chile, ir a votar y de ir a votar informadamente y hacer una apuesta por apoyar a aquellos candidatos y candidatas que participan en las listas de la Asamblea Constituyente y que realmente coinciden o conectan con las aspiraciones de las grandes mayorías de transformación. Yo creo que aquí el oficialismo entendió muy bien lo que estaba en juego. Y lo que está en juego para ellos es mantener este modelo neoliberal y mantener una serie de privilegios para unos pocos y mantener un Estado pequeño que tenga un rol más bien subsidiario y que, tal como ha quedado de manifiesto en esta emergencia, no sirve para las grandes mayorías del país, que hoy día están a la espera de que el Estado pueda entregar apoyos muy sustantivos para poder enfrentar esta crisis. Y lo digo no solo pensando en la familia más vulnerables, sino también las familias de clase media, que hoy día están enfrentados a dificultades, que esperan golpear las puertas del Estado y no tienen una ayuda concreta. Hoy día es un eufemismo decir golpear las puertas del Estado, porque la verdad postulan por internet y la respuesta que tienen es que no califica para el bono. Entonces, esta realidad ha dejado en evidencia en que el Estado tiene que jugar un rol distinto y eso tiene que estar plasmado en una nueva constitución. Pero bueno, aquí el oficialismo entendió lo que estaba en juego, más allá de sus diferencias, pusieron una lista única. Nosotros tenemos una proliferación de listas que es un riesgo, pero una vez más uno confía en la ciudadanía para que vayamos a votar masivamente con todos los resguardos que significa la situación sanitaria en la que estamos en este momento enfrentados como país, y que coloquemos nuestro voto en aquellos candidatos y candidatas que están comprometidos con las grandes transformaciones que Chile requiere. Estamos conversando con la profesora Yasna Proboste Campillay, presidenta del Senado de la República de Chile, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Senadora, hacemos una pausa porque hay mucho que conversar. Lo que usted ha mencionado al último es un excelente tema para conversar acerca no solamente de los 2/3, sino también acerca de si se realizan o no los comicios que se están convocando para el 10 y el 11, debido a la proliferación de la pandemia que hemos tenido y esta situación de emergencia que se ha agudizado en el transcurso de los últimos días. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y volvemos con usted? Encantada. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, para seguir conversando con la profesora Yasna Proboste Campillay, presidenta de la Cámara Alta. Senadora, bueno, usted mencionaba lo de la Asamblea Constituyente, que hay una proliferación de listas de la oposición, la derecha tiene una sola. Finalmente, ¿podría producirse una desilusión o frustración al término de ese proceso que va a durar 9 meses y podría durar 3 meses más? Bueno, mire, nosotros reconocemos que la convención constituyente es una extensión de la ciudadanía y por lo tanto va a depender también de la capacidad que tengamos todos como ciudadanos y ciudadanas de movilizarnos en los días de la elección y que podamos efectivamente apoyar a nuestros candidatos que representen estas ideas de transformaciones profundas que nuestro país necesita. Yo espero que eso así ocurra y que, independiente si los dirigentes de partidos no pudieron concitar un acuerdo único para estas listas constituyentes, que sí la ciudadanía tenga una decisión tomada respecto de un apoyo muy macizo a candidatas y candidatos que van a ser garantía de las transformaciones que este país requiere. ¿No puede haber un fenómeno de diversificación de fuerzas también en la presidencial, que de alguna manera ya la carrera por el sillón de la moneda está en marcha? Mire, nosotros esperamos que hoy las decisiones y las elecciones que enfrentamos en este tiempo son muy importantes en el ámbito local, regional y
y nacional, local, porque vamos a renovar y elegir alcaldes, alcaldesas, concejales en todo el país. Vamos a enfrentar por primera vez las inéditas elecciones de gobernadores y gobernadoras regionales y la Asamblea Constituyente. Y yo creo que eso va a ir también definiendo un camino para las primarias presidenciales y finalmente que esperemos los resultados para poder sacar lecciones respecto de la necesidad que al menos yo abrigo siempre en que la unidad de las fuerzas de centro-izquierda es la mejor garantía de avanzar en gobernabilidad también para el país. Yo creo que mientras más personas participen, se requiere de mayoría para ganar un gobierno, y un gobierno de mayoría es garantía de gobernabilidad, y mayor gobernabilidad es garantía también de paz social, que es algo que está tan extraviada en esta administración. Ahora, con respecto a la realización de estas 4 elecciones del 10 y 11 de abril, ha habido aprehensiones del Colegio Médico, también de la organización Espacio Público, el CLAPES de la Universidad Católica ha hecho un planteamiento en el mismo sentido, pero el gobierno se ha mostrado reticente a hacer un cambio hasta no ver el resultado de este confinamiento total que vamos a tener el 84% de la población en un sistema de cuarentena. ¿Usted piensa que haya con la piscina para postergar las elecciones del 10 y el 11 en caso de que la pandemia persista en los próximos días con los niveles críticos que hemos tenido hasta ahora? Bueno, miren, esto ha sido parte de las conversaciones en el Senado, por eso que planteamos como una de nuestras primeras propuestas a los comités presentes en el Senado la necesidad de poder tener sesiones especiales para ir siguiendo la evolución de esta pandemia desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista social y de reactivación económica, porque la situación, Sergio, es muy compleja desde el punto de vista sanitario, pero también lo es desde el punto de vista social y económico. Por la extensión de esta crisis sanitaria, hoy día estamos viviendo una situación de crisis social y económica muy profunda. Cuando uno ve los datos respecto de crecimiento del país, que es muy bajo, las altas tasas de desempleo, son homologables a lo que pasaba en Chile en la década de los 80. Y que nos llevó a enfrentar una situación muy compleja desde el punto de vista de familias viviendo en extrema pobreza. Hoy día hay un dato que es muy revelador, muy lacerante, muy doloroso. Ha habido un aumento de un 74% de personas viviendo en campamentos en Chile. Y esto ha sido en los últimos 2 años. Y por lo tanto, también el Senado tiene que convertirse en un espacio institucional para poder revisar si es que las políticas sociales y las políticas económicas. Recordemos que el Senado aprueba proyectos de ley con cuantiosos recursos económicos para ir en ayuda en programas sociales y económicos, y necesitamos no solo quedarnos en esa etapa de la aprobación de los proyectos, sino también en poder hacer este seguimiento y las correcciones a instrumentos que muchas veces son un fracaso, y parte de eso es que hoy día estemos con más de el 80% de la población en cuarentenas muy severas, en donde se han restringido cualquier tipo de permiso durante el fin de semana. Entonces, eso que ya el miércoles de esta semana, Sergio, nosotros tuvimos una sesión especial en la que participó el ministro de Salud, el Colegio Médico con su presidenta y su equipo epidemiológico, estuvieron también sociedades científicas, y antes que eso ocurriera, el día martes, los comités con presencia en el Senado, a petición de la mesa, realizamos una conversación con científicos, con epidemiólogos, para ir viendo la evolución de esta crisis sanitaria, y lo que personalmente he señalado, que esta es una decisión sanitaria, pero claro, tiene efectos políticos, y por eso que para nosotros ha sido muy importante hacer también un proceso de acompañamiento, escuchar distintas opiniones, distintas voces, y hasta el momento también todos esperan ver los resultados de lo que va a ser este fin de semana, que va a ser muy complejo para muchas familias, pero también necesario para poder intentar detener la propagación de este virus que ha generado tanto dolor en la familia chilena, según el Departamento de Información y Estadística del propio Ministerio de Salud. Más de 29.000 familias han perdido a algún miembro en esta crisis producto del COVID. Ahora, si uno quisiera desagregar
la crisis económica que se vive, que usted menciona con tanta claridad, tenemos por una parte la situación personal o familiar y por otra parte tenemos la situación también de aquellos que hacen gestión empresarial a través de las pequeñas y medianas empresas que son las que dan la mayoría del trabajo en el país. ¿Cómo ha visto usted la política del gobierno de estos apoyos? Porque ha habido críticas, por ejemplo, en el hecho que hay postergación de algunos compromisos, pago de patentes y otros, pero se posterga. Pero la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo se va a hacer para pagar después? Porque la recuperación va a ser un proceso relativamente lento para estas pequeñas y medianas empresas. Las familias están viviendo una situación también difícil. Los sectores de clase media alegan que hay muchos requisitos para poder acceder a la ayuda. Los sectores más pobres de la población, bueno, se han organizado en ollas comunes para poder alimentarse. Entonces, todo ese cuadro finalmente le llegó a ustedes a través de los proyectos del gobierno que fueron aprobados, pero con mucho debate y con mucha discusión. Bueno, y con poca capacidad también del gobierno de escuchar, de dialogar verdaderamente y de hacer cambios sustantivos a sus políticas sociales que han demostrado un fracaso total, Sergio. Cuando el ingreso familiar de emergencia se sigue estableciendo como barrera de entrada el que se tenga que hacer la postulación por Internet, sabiendo las brechas que hoy día existen en nuestro país y en donde la conectividad afecta de manera muy severa a los sectores más vulnerables. Obviamente, lo que uno ve es que aquí pareciera que lo que se intenta es hacer un anuncio que busque más bien proteger los recursos del Estado, que el Estado gaste menos, en lugar de que estos recursos lleguen a las familias que enfrentan mayores dificultades. Si la familia hubiese tenido un conjunto de ayudas sociales, no hubiese tenido que estar saliendo a exponerse, a cruzarse con el contagio para poder llevar algo que alimentara a su familia. Entonces, se sigue una lógica que es errada con estas postulaciones a través de Internet, de vincular además el ingreso de emergencia al estado del paso a paso, lo que no da cuenta de la realidad y de la interconectividad laboral que existe en los territorios. Donde yo vivo, en Vallenar, hay mucha gente que trabaja en Huasco y Huasco está ya varias semanas en cuarentena. Sin embargo, esa familia que no ha podido salir a trabajar porque trabaja en Huasco, pero vive en Vallenar, que no está en cuarentena, va a recibir un ingreso familiar de emergencia mucho más bajo. Entonces, es una lógica equivocada. Y además lo que usted planteaba, Sergio, la postergación de algunos pagos. En este anuncio que el presidente hizo esta semana, que es el bono de clase media y los préstamos de autoayuda, además se consolida lo que es una lógica que el gobierno ha instalado desde un comienzo. Es ayúdate a ti mismo en esta pandemia. Sálvate tú con tus ahorros. Esa es la lógica que instaló este gobierno desde el primer momento. Porque cuando tramitó la ley de protección al empleo, lo que les dijo a los trabajadores, páguense sus remuneraciones con sus ahorros que tienen en las cuentas de la administradora de fondos de cesantía. Ahí partió el tema. Yo sé que al gobierno le gusta solo colocar la mirada respecto a los dos retiros, pero cuando uno mira, y esto no lo digo yo como oposición o presidenta del Senado, lo dice el propio Banco Central. Los dos retiros el de AFP, el primero y el segundo, han representado un 11% del Producto Interno Bruto. Es decir, sobre los hombros de los trabajadores se ha puesto el peso a la reactivación económica. ¿Tercer retiro para usted o no? El propio presidente, cuando hizo su anuncio esta semana, dijo que todo ese conjunto de medidas representaba el 2% del PIB. Entonces, del 2 al 11 hay un trecho muy grande. Y esto lo han dicho los propios, incluso abanderados oficialistas, le han dicho el gobierno tiene que mejorar la puntería, tiene que mejorar sustantivamente su propuesta para que no exista un tercer retiro. Yo apoyé, Sergio, los dos primeros retiros y claramente hoy día no hay ninguna condición distinta a la que nosotros vivimos el año pasado y en el marco de los dos retiros. ¿Apoyaría entonces un tercer retiro? Nosotros hemos señalado que si este proyecto avanza en la Cámara de Diputados es precisamente porque en la discusión y en la voluntad del Parlamento las ayudas que se han presentado son insuficientes, particularmente para los sectores medios. Ahora tenemos un cuadro bien complejo porque se está discutiendo también la reforma al sistema de pensiones, pero esa es una cuestión que de repente se ve como
de más largo plazo, porque el gobierno no quiere desagregar el proyecto con el pilar solidario del resto del sistema y se está discutiendo todo como un paquete, un conjunto. Pero al mismo tiempo está en la agenda también la renta básica universal y que forma parte, digamos, del debate, eh, además del impuesto a los súper ricos, que es una cuestión que se ha puesto al margen, y también están las exenciones tributarias, o sea, tenemos una complejidad que la opinión pública seguramente le cuesta un poco entender porque no son expertos en la materia. Pero ¿cómo haría la bajada usted para poder explicar todo este fenómeno donde hay muchos recursos que están disponibles y otros se requiere que refuercen las necesidades que tiene el país para enfrentar la coyuntura de aquí en más? Bueno, Sergio, mire, yo estoy por renta básica universal. Creo que en el contexto que estamos viviendo, eso le da certezas a la familia y dejamos atrás una lógica fracasada que es la de entrega de bonos, en donde a mucha gente la dejan fuera de poder recibir este beneficio. Lo veíamos también a propósito del subsidio protege de madres que hoy día no pueden acceder a, a estos beneficios porque cuando fueron a ver por qué habían sido rechazados era porque no tenían una cotización continua, cuestiones que finalmente van quedando para los reglamentos y no en la discusión de las leyes. Entonces, yo estoy por renta básica universal. Y creemos que, claro, como usted lo dice, hoy día hay un conjunto de discusiones que están abiertas en el Parlamento. Una de ellas tiene que ver con la reforma previsional y en eso lo que nosotros hemos planteado como oposición es que debe existir un diálogo muy fluido entre nuestros integrantes de esa comisión, la senadora Goich, el senador Letelier, la senadora Adriana Muñoz, con el resto de las bancadas de oposición, y que no podemos estar disponibles para, en el marco de mejorar 2.000 pesos, que significa una pensión básica solidaria o un aporte previsional voluntario, perpetuando un modelo fracasado de las AFP por 30 o 40 años más. Nos parece que a un año de este gobierno no podemos aceptar en que aquí algo que es parte de un clamor muy extendido en nuestro país, y además en donde no me cabe ninguna duda que esta va a ser una materia central de la Convención Constituyente. No podemos perpetuar un negocio como el que han mantenido durante 40 años las administradoras de fondos de pensiones. Y respecto de impuestos súper ricos, yo creo que este gobierno, a partir del tiempo que le queda, de las discusiones y de la falta de cohesión que tiene también internamente, va a ser muy difícil que saque adelante una reforma tributaria. Sí, lo que creo que es mucho más factible es eliminar con un conjunto de exenciones que obviamente favorecen a quienes hoy día tienen mayores recursos, y eso se podría destinar a mejorar las ayudas sociales que en esta época son muy significativas. Mire, los 2 retiros del 10% han ayudado también a descomprimir una crisis social que está ahí, que está muy latente. Y si el tercer retiro avanza en la Cámara de Diputados, va a ser porque tiene los votos inclusive de parlamentarios de este gobierno. Entonces, creo que es muy difícil que también podamos avanzar en iniciativas más profundas como reformas tributarias en un gobierno en donde ha comenzado ya a perder la adhesión de sus propios parlamentarios. Ahora, el hecho de avanzar en reformas como la tributaria, también uno piensa cómo se avanza en la reforma estructural de Carabineros, porque, bueno, sigue haciendo ruido la actuación de la policía. Hemos conocido capítulos, por ejemplo, que se vivieron en Bajos de Mena, un sector muy precario desde el punto de vista económico, en Puente Alto, en la región metropolitana, donde los policías lanzaron gas pimienta y niños afectados, y todo eso ha sido un problema gravísimo y los protocolos parece que no están claros. En fin, ¿cuándo tendríamos un nuevo cuerpo de carabineros, digamos, con otros protocolos que den cuenta, digamos, por una parte de la represión a la delincuencia, al narcotráfico, pero al mismo tiempo de un trato distinto al ciudadano común y corriente? Bueno, Sergio, uno de los principales problemas que hoy día enfrenta la ciudadanía tiene que ver con el aumento de la delincuencia, y nuestro desafío es cómo volvemos a otorgar una mayor seguridad en los barrios, en que las familias se sientan protegidos de la delincuencia,
Y hoy día, cuando uno escucha a muchos pobladores que dicen, por favor, no sigan mandando acá a carabineros, es una situación muy dolorosa. Dolorosa porque tal como usted lo señala, los protocolos no se cumplen, tenemos problemas en la formación y yo creo que más allá del nombre que le demos, si es reforma, refundación, lo que se requiere es hacer una transformación muy importante a Carabineros, lo dije además en mi discurso al asumir el cargo, vamos a estar disponibles para que las iniciativas que se discutan en el marco de la Comisión de Seguridad Ciudadana y también de la Comisión Bicameral que fue creada por nuestra antecesora Adriana Muñoz, hoy día va a presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana el senador Francisco Buenchumilla, con quien nosotros tenemos un diálogo muy, muy estrecho. Esperamos que esas discusiones, esas deliberaciones lleguen rápidamente a la sala del Senado y que los cuantiosos recursos que año a año el Congreso aprueba para Carabineros se traduzcan también en acciones muy concretas de avanzar en seguridad, que es lo que la ciudadanía espera. Senadora Yana Proboste Campillay, presidente de la Cámara Alta, le queremos agradecer la gentileza de conversar en profundidad de campos aquí en el canal del Senado de la República de Chile. Bueno, sabemos que tiene muchas actividades, prácticamente le copan gran parte del día y de la noche en esta responsabilidad que tiene, así que la dejamos en libertad de acción por un momento. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Sergio. Y claro, son muchas actividades, pero lo hacemos con gran entusiasmo y con un tremendo compromiso porque sabemos la importancia que el Senado de la República puede jugar en la vida de los chilenos y chilenas. Así es que lo hacemos siempre con el corazón puesto en Atacama, pero también con el corazón puesto en nuestro país. Así que muchas gracias a usted. Gracias, que tenga una buena jornada. A usted que sigue esta conversación en el canal del Senado, en profundidad de campos, le decimos hasta la vista.